Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros acostumbrados webinars mensuales de la mano de Human Coaching Network. En esta oportunidad nos va a acompañar Ricardo Escobar y nos va a hablar un poco sobre Team Coaching. Team Coaching es un excelente modelo de intervención para que los equipos desarrollen competencias de alto desempeño y a su vez logren resultados tangibles. Sin embargo, su enfoque sistémico y el uso de herramientas especializadas implican un entrenamiento específico complementario a la formación como coach individual. Como bien saben, hoy nos acompaña Ricardo desde México, quien se está conectando. Ricardo es director general del IM International, con sede en México. Es director del Diploma de Estudios para la Calidad de Servicio de la Universidad de Celaya en México, profesor internacional de coaching neurolingüístico, profesor del Diploma de la Asociación de Estudios de Creatividad AMICREA, profesor del Diploma de Estudios de ICRED en México, profesor de especialidad de sistemas también en México. Es especialista en reingeniería, desarrollo humano, estudios orientales, aprendizaje acelerado, creatividad, coaching de equipo, coach neurolingüístico, coach neurosemántico, coaching ontológico y es coautor del libro Creatividad en el Servicio como estrategia competitiva para Latinoamérica de McGraw-Hill. También es miembro fundador de Human Coaching Network. El día de hoy les recordamos que nos deben seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @HCNWord. Y para sus preguntas van a utilizar a través del Twitter el hashtag webinar HCN. Y al finalizar del webinar vamos a estar contactando todas sus preguntas, ¿ok? Ricardo, ¿nos escuchas? Escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfectamente. Bueno, los voy a dejar entonces de la mano de Ricardo. Mucho éxito y conversamos en el rato. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña prueba. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, olvide, ¿todo perfecto con la pantalla también? Se está cargando, Ricardo. En este momento ya salió tu pantalla. Excelente. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vamos a trabajar hoy, a conversar esta noche. Y cuando digo conversar me refiero a que la idea es que esto sea interactivo. Vamos a hacer espacio para preguntas, comentarios. Parto del principio de que estamos entre colegas y parto del principio de que hay muchas personas escuchándonos que tienen cierto grado de expertise en coaching individual y que bueno, les interesa conocer más del mundo de coaching de equipos. Alguien decía por ahí que ser un virtuoso del violín no te hace un buen director de orquesta. Y creo que esto se aplica muy bien para el tema de coaching de equipos, porque aunque también se llama coaching y aunque la filosofía o digamos todas las bases teóricas detrás del coaching de equipos parecieran ser las mismas que del coaching individual, sí hay unas pequeñas, gigantescas diferencias. Y es un poquito en donde me quiero centrar el día de hoy. Eh, y el objetivo de esto es que entendamos que no es lo mismo trabajar con una persona que trabajar con un equipo. Pareciera obvio, pero conozco muchos colegas que cuando trabajan con un equipo creen que están trabajando con un conjunto de personas, cuando un equipo es mucho, mucho más que un conjunto de personas. Por ahí va un poco nuestro tema. Ahora, ¿por qué es necesario que un equipo tenga el apoyo en cierto momento de un team coach? Me gustaría mostrarles esto con un pequeño video, ¿sí? Eh, y me gusta mostrar mucho este video porque es bien interesante sobre lo que es realmente un equipo. Esta persona que vamos a ver es un cliente que llega a que lo atiendan en una oficina. Ricardo, el video no tiene sonido. Sí, no se preocupen, dura un minuto solamente. Ok.
Pues bien, aquí la pregunta sería, y me gustaría que todos nuestros oyentes lo piensen un momento, si lo que vimos es un ejemplo de un buen equipo. O sea, ¿qué tan buen equipo fue este equipo en esa interacción que vimos? No es fácil la respuesta. Si yo en este momento preguntara quiénes consideran que este fue un buen equipo o quiénes consideran que fue un mal equipo, creo que nos demoraríamos en ponernos de acuerdo. Porque por un lado este fue un equipo que se coordinó muy bien, tenía un objetivo claro, fue muy creativo, inclusive les diría que entrenó mucho y fue muy efectivo en su objetivo. Claro, eso sí se lo preguntamos al equipo, pero si se lo preguntamos al cliente, no sé si estaría de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente que un equipo sea un buen equipo? ¿Y qué es lo que hace que un equipo de vez en cuando pueda necesitar un proceso de team coaching? Hay un principio que dice que el aprendizaje no está en la meta, sino que está en el camino para llegar a la meta. Y esto lo entendemos muy bien los coaches, que en cierto sentido somos acompañantes de una persona en un proceso de aprendizaje. Y con los equipos pasa igual. En cierto sentido, coachar un equipo es acompañar a un equipo en un proceso de aprendizaje. Ahora, siempre se ha buscado que los equipos aprendan y hay muchas maneras de enseñarle a un equipo a aprender. La pregunta es qué tan efectivas han sido esas maneras. Primero, ¿por qué no revisamos a qué nos referimos con aprender? Hay 1000 definiciones de aprender, pero me gustaría centrarme en una que tal vez por lo sencilla clarifica muy bien dónde entra el coaching. ¿Qué pasaría si entendemos aprender como darnos cuenta? Y de ese darnos cuenta generar comportamientos que nos hagan más efectivos frente a un resultado deseado, frente a una meta. Si entendemos esto, y en esta definición aparentemente tan sencilla, vamos a ver las etapas del proceso de coaching. Ayudarle a una persona que se dé cuenta y ayudarle a que desde ese darse cuenta genere nuevos comportamientos, los pruebe en la realidad y vea que tanto esos comportamientos lo acercan o no hacia sus metas, hacia sus, que tanto acortan las brechas entre lo que llamamos situación actual y situación deseada. En los equipos pasa exactamente lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? Una, los equipos repiten patrones de comportamiento. Uno de los patrones, y que curiosamente estos patrones vienen del colegio, y esto es bien interesante, uno de esos patrones es ver el número como único objetivo. Recuerden que todos fuimos educados para obtener buenas notas, y si la nota era buena, creíamos que todo estaba bien, y si la nota era mala, creíamos que todo estaba mal. Y los equipos trabajan por números, y son medidos por números. Por otro lado, otro patrón que también se repite un poco y que puede ser que venga también de la época escolar, es la obediencia ciega a una autoridad, la obediencia ciega a un líder. Yo sé que estoy exagerando un poco, pero siempre hay un líder que le dice al equipo para dónde ir y siempre hay un equipo que no siempre cuestiona ese para dónde ir. Y un tercer patrón que podemos ver en los equipos es lo que llamamos trabajo mecánico y repetitivo, y es los equipos se acostumbran a hacer las cosas de cierta manera y como eso funciona, ya no buscan otra manera. Estos tres patrones, cuando se dan en conjunto y cuando se convierte en una especie de hábito del equipo, empiezan a poner en peligro los mismos resultados. Cuando es el número a consta de lo que sea, cuando no se cuestiona al líder, cuando seguimos empeñados en la misma manera de hacer las cosas, aunque los escenarios nos están demostrando de que ya no están funcionando, ¿sí? El equipo empieza a tener problemas. Otro fenómeno bien interesante es que un equipo no discute con su propia información y menos con la de su líder. Sí, Edward de Bono hablaba del paradigma, del síndrome del paradigma compartido y decía que una persona con influencia puede convencer a un equipo de algo que no es cierto. O sea, el hecho de que una persona convenza a un equipo de algo no quiere decir que tiene la razón, quiere decir que tiene la influencia. Y muchas veces la excesiva autoridad de ciertos estilos de liderazgo, confrontada con cierta pasividad de los equipos, pueden hacer que un líder con buenas intenciones lleve a un equipo directamente al precipicio, y este es un fenómeno que se ve bastante. Por lo cual, y aquí ya empiezo a hablar un poco de la parte práctica, una de las premisas del coaching de equipos, del team coaching mejor,
es que para el equipo hay varias premisas. Una, el equipo existe porque existe un resultado a lograr. O sea, el equipo no es una entidad per se. Dicen que el único equipo que existe por sí mismo y que se mantiene por sí mismo es la familia. De resto, todos los equipos existen porque tienen un resultado a lograr. Y si no hubiera un resultado a lograr, no existiría el equipo. No tendría razón de ser. Y esta definición es bien importante porque esta definición luego nos va a llevar a entender por qué ciertos procesos de entrenamiento de equipos no siempre funcionan. Y la otra premisa también es que el equipo sin el líder ya no es el equipo. Cuando hacemos team coaching, uno de los primeros requisitos que pedimos es que el líder esté presente en la sesión. Y si el líder no vino, no hay sesión. Más adelante lo vamos a ver más en detalle. Entre otras cosas porque, bueno, el líder puede ser el causante de los problemas del equipo. No desde su intencionalidad, pero sí desde su influencia, ¿sí? Entonces, trabajar con un equipo sin el líder sería el equivalente a diagnosticar a una persona, si yo fuera un médico, una persona que me llegó al consultorio sin cabeza, porque la cabeza estaba muy ocupada y no tenía tiempo para venir. Está como difícil ver cómo interactúa ese cuerpo si la cabeza no vino. Es el mismo principio. Normalmente no hacemos procesos de equipo si el líder no está presente. Y después vamos a ver todos los roles que cumple el líder y todas las razones para esto. Hay que entender que hay muchas cosas que se pueden enseñar, pero hay otras que se tienen que aprender, no son enseñables. Y en cierto sentido alguna vez escuché que el coaching es para ayudarle a la persona, y valdría también para los equipos, a aprender lo que nadie nos puede enseñar. Hay cosas que nos tenemos que dar cuenta por nosotros mismos. Y muchas veces, ¿sí?, el equipo cae en la trampa de creer que porque alguien viene y le habla de un tema, ese tema se va a resolver. ¿Durante cuánto tiempo tratamos de resolver los problemas de los equipos con capacitación tradicional? Si el equipo tenía problemas de comunicación, le dábamos un taller de comunicación. Si el equipo tenía problemas de creatividad, le dábamos un taller de creatividad. Si el equipo tenía problemas para ser más efectivo en sus reuniones, le dábamos un taller de reuniones efectivas. Y normalmente la capacitación, pues es el deber ser. La capacitación nos enseña lo que debe ser. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que le impide a ese equipo en específico ser lo que debe ser? ¿Cuáles son los obstáculos reales y específicos de ese equipo que le están impidiendo poner en la práctica, en su cotidianidad, lo que se le enseñó en la capacitación? Y aquí viene una conclusión que puede ser un poquito cuestionable y para algunos inclusive sorprendente, pero creo que es importante entenderla. La capacitación en sí misma no desarrolla competencias. El que a un líder le digamos en un curso que es importante escuchar a su gente e inclusive que le enseñemos técnicas de escucha, no aseguran que escuche bien y que desarrolle la competencia de escuchar. El que a un equipo le demos un taller de reuniones efectivas no asegura que ese equipo sea efectivo en sus reuniones, aunque haya estudiado las mejores metodologías de reuniones efectivas. La capacitación por sí misma no desarrolla competencias. Y esto es bien importante entenderlo. Porque la capacitación está basada en teoría. Y la teoría no confronta los obstáculos reales. Los obstáculos reales de un equipo se confrontan con coaching. Y entonces aquí empezamos a ver un poco cómo abordar más sistémicamente el apoyo a un equipo. Hablamos de capacitación, hablamos de coaching. Y aquí, si en el auditorio tenemos colegas del área de recursos humanos, de organizaciones, una pregunta interesante es ver cuánto dinero hemos gastado, cuánto dinero gastan las organizaciones en enseñarle a un equipo lo que debe ser y en que venga un externo a decirle al equipo cómo debe ser. Pero volvemos a lo mismo, ese deber ser por sí mismo no mejora, no hace que el equipo mejore. La otra manera, como siempre hemos tratado de resolver el problema de los equipos, es con dinámicas de grupo, retadoras, divertidas. Pero ¿qué pasa? Las dinámicas de grupo son estímulos ficticios para el equipo. Cuando digo ficticios no quiere decir que no sean reales, porque si este equipo que estamos viendo acá, si alguien se cae, se golpea en serio y se puede romper un pie en serio.
Pero es que resulta que estas personas trabajan en una empresa, no son acróbatas de circo. Y aunque el hacer esa figura les implicó que se retaran en serio, después el equipo por sí solo va a tener que hacer lo que se llama el transfer, que es aquello que se aprendió en la dinámica, cómo lo llevan a su realidad. Y oh sorpresa, en el momento de hacer el transfer a su realidad, el entrenador que dirigió la dinámica de grupo no está presente en ese transfer. Ese entrenador lo máximo que hizo después de la dinámica fue juntar al equipo y decirles qué aprendieron y cómo usarían en su trabajo lo que aprendieron. Pero no acompaña el proceso. En cierto sentido, las dinámicas de grupo destapan un proceso, pero no lo acompañan. Solo lo acompañan durante la misma dinámica. No es un problema de la metodología, ¿sí? Es un límite implícito del uso de dinámicas de grupo, porque son estímulos que no pertenecen a la cotidianidad del equipo y a veces da una falsa sensación de aprendizaje. Y eso por no entrar en otro tipo de conceptos o otro tipo de experiencias en las cuales la dinámica de grupo puede forzar al equipo a realizar algo que en su cotidianidad inclusive puede ser perjudicial. Y esto me hace acordar de una anécdota con un presidente de una empresa que me comentaba que en un proceso outdoor pusieron al equipo a saltar un muro de 3, 4 metros de altura de un lado al otro. Y bueno, ese muro era sin ninguna ayuda, logran pasar al otro lado y entre otras cosas logran pasar a su jefe, que era una persona con sobrepeso, que tenía más o menos 120 kilos. Entonces, claro, hacerlo pasar al otro lado fue bastante complejo. Lo lograron, pero nadie se preguntó cómo se sintió esa persona durante el ejercicio y entre otras era el jefe. Al día siguiente me contaba el presidente de la compañía que esa persona le quería renunciar. Y una de las cosas que me decía el presidente es, mira, a mí qué me preocupa que esta persona tenga sobrepeso. O mejor, me preocupa desde su salud, pero no desde su rol en el equipo, porque es el director de finanzas y el señor es un genio en las finanzas y este señor nos ahorra millones y millones todos los años gracias a sus estrategias financieras. A mí qué me importa que tenga sobrepeso. ¿Qué pasa? El ejercicio de pasar la muralla convirtió el tema del sobrepeso en un obstáculo, en el principal obstáculo del ejercicio. Entonces todo el ejercicio se convirtió en pasar al gordito al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Y primero llevémoslo al terreno de lo personal. Para que una persona realmente desarrolle una competencia se necesitan 3 elementos en conjunto. Por un lado, capacitación, por otro lado, coaching y por otro lado, diseño de experiencias de aprendizaje. Y voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Una persona que quiere hablar mejor en público. Bueno, por un lado necesita ir a un buen taller de técnicas de hablar en público. Pero por otro lado, muy seguramente necesita que se le coacheen sus diálogos internos, que son los que lo ponen a dudar de su capacidad cuando está frente a un grupo. Pero se necesita un tercer elemento, y es un jefe que lo ponga a hablar en público, que lo rete poniéndolo a hablar en público ante públicos difíciles y ante públicos reales, y que lo observe y lo retroalimente. Esos 3 elementos juntos son los que asegurarán que la competencia de hablar en público se desarrolle. No solo el curso, no solo el coacheo, no solo la experiencia en sí misma. Entonces, lo que vamos a ver es que un proceso de team coaching conjunta estas 3 cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es team coaching? Bueno, como el coaching individual es un proceso de acompañamiento, pero es un proceso de acompañamiento que le permite a un grupo o a un equipo, si lo queremos ver así, por un lado, crecer como equipo, en otras palabras, desarrollar competencias de alto desempeño, pero al mismo tiempo dar mejores resultados. Porque lo primero que hace el proceso de team coaching es que rompe el paradigma de que trabajar es una cosa y capacitarse es otra. Siempre hemos creído que para que un equipo se capacite, salvo que fuera capacitación técnica en una fábrica, por ejemplo, siempre hemos creído que para que un equipo se capacite, es necesario llevarlo al aula, sacarlo de su día a día. El proceso de team coaching es exactamente al contrario. Lo que hace el coach es que se mete en el equipo, se mete en la cotidianidad del equipo, asiste a las reuniones del equipo. Entonces, aquí aprender y dar mejores resultados terminan siendo 2 caras de la misma moneda. No es aprender por un lado y dar mejores resultados por otro lado. Y aquí es donde empezamos a entender lo que llamamos la alianza
entre el coach y el líder del equipo. Porque el líder del equipo, bueno, su principal objetivo es que el equipo obtenga resultados. Y el principal objetivo del coach es que el equipo aprenda a ser mejor equipo. Trabajan en alianza. Ese es uno de los principios del team coaching. Decíamos que le ayuda al equipo a aprender lo que nadie le puede enseñar. Ahora, ¿qué no es team coaching? ¿A qué se parece? Hay muchos procesos de equipo que pudieran sonar parecidos y aquí es donde empiezan un poco las confusiones. Por ejemplo, no es un taller de equipos de trabajo. O sea, no es una persona que llega y le dice al equipo cómo debería ser un buen equipo según los expertos y le pone a hacer una serie de dinámicas para que experiencie esas capacidades que se le están enseñando. No es un taller de equipos de trabajo. No es un entrenamiento outdoor. La metodología outdoor es muy válida porque, entre otras cosas, la metodología outdoor destapa procesos muy interesantes. Una de las cosas que hemos descubierto es que el proceso de team coaching puede ser enriquecido con experiencias outdoor en algún momento del proceso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando solo se hace una experiencia outdoor? Cuando solo se hace una experiencia outdoor, a veces estamos olvidando que ese equipo tiene un antes y tiene un después. Y que ese proceso que destapó el outdoor debería ser acompañado, entre otras cosas, para lograr que el aprendizaje sea consciente, sea autónomo y sea sostenible. Team coaching tampoco es una terapia grupal. O sea, no es juntar un grupo de personas para hablar de una serie de intimidades personales que no pertenecen al ámbito laboral. No es una sesión de planeación estratégica. Para eso existen los expertos de planeación estratégica. No es un assessment. O sea, el team coach no está para evaluar. No es una persona sentada en un rincón tomando anotaciones y luego pasando un reporte en donde evalúa a cada uno de los miembros del equipo. Como buen proceso de coaching, es todo menos un proceso evaluativo. Y tampoco es una sesión de comunicación efectiva. O sea, un team coach sí le ayuda al equipo a generar una comunicación más efectiva, pero no le da un taller de comunicación efectiva. Porque entre otros, en un proceso de team coaching no hay teoría. Un error que se comete muchísimo, y lo he visto mucho en personas que tienen muy buena expertise en coaching individual, es que confunden hacer coaching individual en equipo con hacer coaching de equipos. ¿Y a qué me refiero? Imagínense que el equipo es una mesa y cada pata de la mesa es uno de los miembros del equipo. Bueno, mi cliente no son las patas de la mesa. Mi cliente es la mesa como entidad. Mi cliente es el equipo como entidad. Y lo que yo ayudo es a que el equipo desarrolle competencias de equipo, competencias de alto desempeño de equipo. Es cierto que el equipo está compuesto por individualidades, pero mi cliente no es cada una de esas individualidades. Conozco muchos colegas que de muy buena fe juntan un equipo y de pronto empiezan a hacerle preguntas a los miembros, preguntas que pertenecen al ámbito del coaching individual. Y aquí estamos cometiendo dos grandes errores. El primero es un error de tipo, casi diría que ético, porque uno de los principios del coaching individual es que es confidencial. Por ende, yo no tengo derecho a hacerle cierto tipo de preguntas a una persona cuando esa persona está en equipo. Y por otro lado, no es muy inteligente hacerle ese tipo de preguntas, porque por definición la persona, las respuestas que va a dar van a estar sesgadas porque la persona se siente observada y por ende evaluada por sus compañeros de equipo. Entonces, hacer preguntas de coaching individual en equipo, no solo que es anti-coaching, sino que además no es nada productivo. Algo que vemos en los procesos de team coaching es que lo mejor es usar la tercera persona plural, o sea, hablar de ustedes, hablar en plural, dado que le estamos hablando al equipo. Lo que no quita que en determinado momento se generen espacios de reflexión individual donde cada uno de los miembros del equipo puede opinar sobre ciertas circunstancias o ciertas situaciones que el equipo está viviendo. Pero nunca hay que olvidar que mi cliente es el equipo. Entonces, hacer team coaching no es hacer coaching individual en equipo. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Hay que ver al equipo de manera más sistémica. Y sigo con el ejemplo de la mesa.
Hay 5 niveles en un equipo. La mesa es el nivel 3, el nivel equipo, la entidad de equipo. Si nos vamos hacia adentro del equipo, hay un nivel 2 que se llama el nivel de los roles, que son las interacciones entre los miembros del equipo. Cómo se lleva Juan con Pedro, qué tanto María escucha a Carlos, hasta dónde Pedro estimula las propuestas que hace Carlos, etcétera. ¿Sí? Esos son los roles entre los miembros del equipo. Y ahí entra también el elemento liderazgo. Ese es el segundo nivel, las interacciones entre las patitas de la mesa. Y el nivel personal es lo que sucede dentro de cada individuo del equipo. Por ejemplo, Carlos, para aguantarse a Pedro, tiene que hacer todo un proceso de paciencia. Porque el estilo de Pedro es el que más lo cuestiona, lo confronta. Sin embargo, lo logra. Y nadie supo que Carlos tuvo que hacer todo un trabajo interno de paciencia para aguantarse a Pedro. De pronto no se supo. Ahora, a veces el nivel personal sale. Por ejemplo, cuando una persona tiene una situación en su casa delicada, bueno, y aquí viene el dicho de que todo tema personal de impacto en el equipo pues se convierte en un tema de trabajo. Entonces, el nivel personal es lo que sucede dentro de cada pata de la mesa. Pero ahora vamos hacia afuera del equipo. Hay algo que los americanos lo llaman el nivel del negocio. Y el nivel del negocio son los indicadores duros, los números que se mueven a consecuencia de lo que el equipo hace o deja de hacer, que se convierten en los objetivos del equipo. Y además por lo cual el equipo es evaluado y por lo cual el equipo es premiado o no. Y el nivel quinto es el nivel organizacional. Y el nivel organizacional tiene que ver con cómo el equipo impacta en el sistema mayor al que pertenece, en la organización. Porque todo equipo tiene una organización alrededor, aunque sea un equipo directivo. Entonces, algo que tiene que ver el Team Coach es aprender a trabajar de manera sistémica y aprender a definir con el equipo objetivos a los 5 niveles y trabajar en esos 5 niveles. Muchas veces, por ejemplo, un taller de comunicación efectiva para un equipo solo ataca el nivel 3. ¿Por qué? Porque el equipo tiene carencias en su comunicación. Un ejercicio de mediación entre Pedro y María, porque Pedro y María se llevan mal, solo está atacando el nivel de los roles. Un ejercicio muy reflexivo, muy a fondo, donde le hago preguntas a los miembros del equipo sobre en qué les está impactando en su vida lo que pasó en el equipo, bueno, me fui al nivel personal. Pero de otra manera, una reunión jefe-colaborador, la típica reunión, por ejemplo, de ventas, donde el jefe solo está hablando de los números de la semana, pues se quedaría solo en el nivel 4, el del negocio. Un discurso de un presidente de la compañía diciéndole al equipo lo importante que es para los clientes, etcétera, se queda solo en el nivel organizacional. En cierto sentido, el Team Coach tiene que trabajar con todos los niveles al mismo tiempo. Y esto es lo que hace que el proceso sea muy, muy efectivo. Me gustaría aquí hacer nuestra primer parada en el camino, antes de empezar a hablar de cuándo hacer team coaching y empezar a entrar en cosas un poquito más concretas. Y me gustaría pues escuchar sus comentarios, reflexiones, preguntas. Ok, las personas que tengan alguna pregunta pueden levantar la mano e inmediatamente le damos el sonido o hacerla a través del chat o utilizar el hashtag WebinarHCN. Alfredo López levantó la mano, vamos a darle audio. Alfredo, te escuchamos. Sí, buenas tardes, gracias. ¿De dónde te conectas? Sí. ¿Desde dónde te conectas, Alfredo? De la Ciudad de México. Oye, bienvenido, Alfredo. ¿Tu pregunta? Oye, ¿es posible iniciar con un team coaching para después seguir con un coaching individual o viceversa? Alfredo, muchas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. Sí, o sea, muchas veces algunos miembros del equipo, muchas veces el mismo líder, necesitan procesos de coaching individual, indudablemente. Y creo que son procesos en paralelo. Ahora, no necesariamente los procesos de coaching individual deben ir después de los procesos de team coaching. Pueden ir antes, pueden ir en paralelo. ¿Por qué? Porque los procesos individuales son diferentes a los procesos grupales.
Entonces, creo que más bien la pregunta sería, y que el team coach supiera detectar si en el equipo hay personas que además de la intervención de equipo necesitan una intervención individual, y en ese caso proponérselo a la organización. Y quisiera también aprovechar tu pregunta para comentar algo, y esto es muy discutido por los especialistas, ¿qué tan conveniente es que la misma persona que hace el proceso de coaching de equipos haga el proceso de coaching individual? Claro. Y hay muchas discusiones al respecto. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta sería, no necesariamente los procesos de coaching individual van en un momento específico del proceso de coaching de equipos. Creo que más bien es en el momento en que se detecte, ¿sí? Es un proceso en paralelo. Muy bien, muchas gracias, muy claro. No, al contrario, gracias a ti. Gracias. Sheila también había levantado la mano. Buenas noches, Sheila, ¿te escuchamos? ¿Tienes micrófono? Creo que no tiene micrófono, Sheila. Vamos a leer una pregunta de Nela Bonato. ¿Qué diferencia hay entre desempeño y rendimiento? Entre desempeño y rendimiento. Bueno, semánticamente yo diría que es un poco lo mismo, salvo que tú misma tengas algún tipo de información al respecto. A veces pasa con cierto tipo de palabras, es como cuando uno habla de metas y objetivos, ¿no? O cuando uno, y a veces también se genera un poquito la discusión entre eficiencia y eficacia, ¿no? En este caso, te soy sincero, no veo la diferencia. Sí veo mucha diferencia, por ejemplo, entre desarrollo y desempeño. O sea, se habla de coaching de desempeño cuando el coaching lo que busca es ayudarle a una persona o un equipo a subir un indicador en un tiempo relativamente corto. Y coaching de desarrollo tiene más que ver con competencias, ¿sí? Con desarrollo de competencias. En ese sentido sí veo mucha diferencia. En las dos palabras que me estás diciendo, te soy sincero, no capto la diferencia, salvo que tú no la quieras comentar. Ok. Lorena Santandreu nos pregunta que le gustaría que le deja algo específico de las vías o formas en las cuales puede medir resultados en cada nivel o en general del Team Coach. Esa es una excelente pregunta, porque creo que uno de los grandes retos que tenemos los coaches es cómo le comprobamos a nuestro cliente que el proceso fue efectivo. Te diría que te remitas, entre otras, a los trabajos de Kirkpatrick, con K, Kirkpatrick. Él habla de 5 niveles de evaluación y habla, lo voy a decir más coloquialmente, habla de un nivel emocional, o sea, un nivel, en otras palabras, qué tan a gusto o disgusto se sintió la persona o el equipo en el proceso. Esto sirve para capacitación, sirve para coaching individual, sirve para coaching de equipos. O sea que, y aunque es un nivel muy subjetivo, es importantísimo. Tan importante es que si no se sienten a gusto, empiezan a generar resistencias, inclusive pueden sabotear el proceso. Hay otro nivel que lo podríamos llamar, el segundo nivel que lo podríamos llamar nivel intelectual, que tiene que ver con qué distinciones, qué aprendizajes tiene la persona o el equipo en la cabeza después del proceso. Por ejemplo, el líder del equipo entendió que es muy importante escuchar a su gente, y entendió que escuchar a su gente es primordial en su trabajo, ¿sí? Eso se llama nivel 2, nivel intelectual. El nivel 3 es el nivel de los comportamientos. ¿Qué nuevos comportamientos está teniendo la persona o el equipo a consecuencia de la intervención? ¿Qué cosas está haciendo diferente? Entonces, sigamos con el ejemplo del líder que aprendió a escuchar a su gente. Antes hacía reuniones totalmente enfocadas a números, todos los lunes por la mañana, y ahora, además de eso, bueno, primero en esas reuniones ahora no solo habla, sino que también pregunta, y además de eso se lleva a comer o a almorzar a cada viernes a un colaborador diferente, lo invita a almorzar, y además hace una especie de entrevista estructurada en la cual le pregunta cómo te sientes en el área, qué ideas tienes para que el área funcione mejor y en qué te puedo apoyar más. Ese es un entregable del proceso de coaching, porque ese es un nuevo comportamiento que el líder generó a consecuencia del proceso. El nivel 4 son los indicadores duros, y es los números que se mueven a consecuencia de esos comportamientos. Y el nivel 5, el nivel sistémico, es
cómo se ve beneficiada la organización o otros subsistemas, por ejemplo, clientes internos, clientes externos, cómo se ven beneficiados de lo que el equipo ahora está haciendo diferente. Y normalmente eso se mide con encuestas de satisfacción de esos mismos clientes internos o externos. Y esto me lleva a otro tema bien interesante, y es hasta dónde se compromete el coach en el proceso. La teoría dice que el coach se debe comprometer hasta el nivel 3. O sea, generar un proceso lo suficientemente retador y constructivo para que la persona o el equipo sí quiera estar en el proceso. Segundo, asegurarse de que la persona o el equipo se dé cuenta y tenga esas distinciones claras. Y tercero, ayudarle a la persona o al equipo a generar nuevos comportamientos y a que busque validaciones de esos comportamientos en la realidad vía indicadores que el mismo cliente los tendrá que generar, porque entre otras cosas, el coach no necesariamente es un experto en indicadores. Y también que el cliente vea el impacto que está teniendo en el resto de su organización, lo que está haciendo o dejando de hacer. Y la mejor manera de decir o de clarificar hasta dónde nos debemos comprometer como coaches en los resultados tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que tú coachaste a ese líder que ahora escucha más a su gente y ahora se los lleva a almorzar todos los viernes. Y resulta que cuando una de las preguntas que le hace a su colaborador de qué ideas tienen para que la organización funcione mejor, resulta que una de esas ideas le generó 10 millones de dólares extras a la compañía. Te aseguro que a ti nunca te van a dar $1 millón, nunca te van a dar el 10%. O sea, lo que quiero llegar es que estos enfoques de ir uno por variables en coaching normalmente no funcionan. Pero no tiene que ver con que el coach no se comprometa con el proceso, tiene que ver con que una cosa es el impacto del proceso de coaching en el coachee, llámese persona o equipo, y otra cosa es el impacto del cliente del coaching, entiéndase persona o equipo, en su propia organización. Dicho de otra manera, si tú trabajas con un equipo de ventas, si ese equipo vende más después del proceso de coaching, a quienes deben darle las comisiones es a los vendedores y al gerente de ventas, no al coach. Y si ese equipo vende menos después del proceso de coaching, no quiere decir que el proceso de coaching fue malo, porque habría que ver qué otras variables influyen en el proceso. Entonces, en resumen, hay un límite y lo debemos tener muy claro de hasta dónde nos comprometemos en un proceso. Y no hay que confundir cómo se mide el proceso de coaching y cómo se evalúa a cómo se evalúa al coachee en su propia organización. Creo que ese sería el comentario. Perfecto, vamos. ¿Tenemos todavía tiempo para leer una más, Ricardo, o continuamos? Como quieras, adelante. Vamos a una darle más otra y pregunta. seguimos. De Mariana Monasterio nos dice, cuando el líder del equipo es el origen de los problemas del equipo, ¿seguimos hablando de coaching de equipo? Me gusta mucho tu pregunta. Normalmente cuando yo hago diagnósticos, parte del diagnóstico, cuando me hablan del equipo y de que el equipo no se escuchan entre ellos, siempre me gusta preguntar sobre el líder. Y siempre me gusta hacerle este tipo de preguntas a personas que me puedan dar una información un poquito más neutral, por ejemplo, personas de gestión humana, etcétera. O el jefe de ese líder también. Me gusta hacer ese tipo de entrevistas antes. Y con todo eso, bueno, me voy dando una idea de por dónde puede ir la intervención. Y a veces uno detecta, y tienes toda la razón, de que el líder es aunque no me gusta la palabra, pero es algo así como el causante de la situación. Y ahí es donde hay que ser muy hábil en saber si lo que necesita ese equipo es un proceso de coaching de equipos, o lo que se necesita es un proceso de coaching individual al líder, o lo que se necesitan son las dos cosas en paralelo, que también puede llegar a ser. No hay que confundir a procesos de coaching individual donde usamos al equipo como retroalimentador de nuestro cliente, ¿sí? O sea, yo le doy coaching a un líder y en determinado momento genero un ejercicio de retroalimentación del equipo al líder, pero en ese ejercicio yo no intervengo, simplemente provoco el ejercicio y luego en mis sesiones de coaching individual trabajo con el líder sobre esa retro que recibió. Ese es un modelo de coaching individual que se llama Shadow Coaching, de apoyo al coaching individual. No confundirlo con procesos de equipo donde de pronto generas un ejercicio de retroalimentación entre los miembros del equipo con su líder. Entonces, te diría, sí, en el diagnóstico hay que tener mucho eso en cuenta, y digamos que la teoría lo que dice es, si es un problema sistémico, entiéndase de interrelaciones entre los miembros del equipo,
de competencias de equipo, etcétera, etcétera, es un tema de team coaching. Si el equipo es más bien como una especie de, y voy a usar una expresión muy coloquial, víctima pasiva del mal estilo de liderazgo del líder, pues muy seguramente es un tema de coaching individual. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta, de Horacio, que levantó la mano, Horacio Albornoz. Horacio, ¿te escuchamos? ¿Aló, me escuchan? Sí, buenas Sí, noches, perfecto. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Quería preguntarle a Ricardo, ¿cómo diseñar un proceso de team coaching en empresas que dentro de su cultura no tienen a las reuniones como parte del proceso productivo del equipo? Ok, ok. Sí, excelente pregunta. El team coaching se define como un proceso en el cual el team coach se mete en el equipo, pero no necesariamente es en sus reuniones de trabajo, porque puede ser, como tú bien dices, equipos que no funcionan así, inclusive equipos virtuales, que ni siquiera están en la misma localidad. En realidad lo que hace el team coach es generar sesiones con el equipo, sesiones pactadas, sesiones en las cuales hace esto se llama intervenciones just in time, intervenciones justo a tiempo. Sesiones en las cuales el equipo está conversando sobre sus temas, sobre sus retos, sobre sus estrategias, sobre sus planes, etcétera, y el team coach está haciendo una observación activa del proceso, y en esa observación activa hace intervenciones just in time. Puede ser vía preguntas, puede ser diseñar un ejercicio de conversación, puede ser algún tipo de retroalimentación, etcétera, y son intervenciones, vuelvo y repito, just in time. La mejor manera de entender esto es cómo funciona un entrenador de básquet, que está observando el partido, de pronto pide tiempo y se para el partido y entra, hace una intervención X, vuelve a salir y el partido continúa. Ahora, ese partido puede ser una sesión del equipo, o sea, te doy un ejemplo, un equipo que se reúne todos los lunes de 8 a 10 de la mañana y quiere que reciba un proceso de team coaching. Bueno, yo lo primero que haría ahí es sí asistir a sus reuniones, no a todas, no necesariamente una vez a la semana. De pronto asisto a una, dejo de asistir a dos, vuelvo a asistir, porque también hay que darles tiempo de que digieran los aprendizajes y los vayan llevando a la práctica. Pero haría varias cosas, entre otras, por ejemplo, negociar tiempos. Y cuando digo negociar tiempos, ¿a qué me refiero? El team coach, en cierto sentido, viene a interrumpir el trabajo. Entonces, si una sesión dura 2 horas y va a tener un team coach presente, por definición tiene que durar entre 1.5 y 2 veces más de tiempo. Dicho de otra manera, yo lo primero que pediría es que esa reunión dure 3 o 4 horas. Si no, yo voy a ser un enemigo de la reunión. Pero aquí estamos hablando de las reuniones típicas del equipo. Pero de pronto puedo hacer algo más y decirles, miren, en esta reunión ya sé que ustedes van a hablar de los temas de la semana. ¿Qué les parece si en vez de hacer la reunión el lunes a la mañana, por qué no buscamos un escenario un poco más de aprendizaje? Y en vez de hacerla el lunes a la mañana, hagámosla el sábado en la mañana, el sábado anterior. Si te das cuenta, el timing es el mismo, el sentido de urgencia es el mismo, el sentido de importancia de los temas a tratar es el mismo. Pero nos vamos el sábado y nos vamos a un sitio agradable, no necesariamente la playa, digo, pero un sitio, no necesariamente la sala de juntas, en donde hay un poco más de distensión. Los temas siguen siendo los mismos, pero negocio otro tipo de tiempos y termino haciendo una sesión, hasta puede ser de un día completo, en donde voy a intercalar momentos de observación activa, donde el equipo está trabajando en sus temas, con ciertas actividades que yo le propongo al equipo. Y aquí entra un concepto muy importante, Horacio, que es lo que se llama codiseñar la agenda. En los procesos de team coaching, la agenda de las sesiones siempre se codiseña con el mismo equipo o con el líder del equipo. Y normalmente se intercalan actividades que genera el team coach con actividades propias y conversaciones propias del equipo, en donde el team coach hace más bien intervenciones just in time, ¿sí? Que son intervenciones cortas y muy impactantes. Entonces, para resumir un poquito el punto y volviendo a tu pregunta, puede ser que yo asista a las reuniones propias del equipo, pero aquí hay que entender que la adrenalina de la reunión muchas veces no me va a dejar trabajar, entonces lo primero que necesito es negociar más tiempo. O puede ser que yo genere sesiones especiales con el equipo en un ambiente más abierto al aprendizaje, en donde pues
podría parecer lo que hacemos normalmente en capacitación, y es que nos llevamos al equipo, qué sé yo, todo el día a X localidad, a X sitio, y donde poder trabajar un poco más distendido. La gran diferencia es, bueno, por un lado, es un proceso. O sea, también se dice que mínimo debo tener 3 intervenciones con equipo para que el equipo realmente logre cosas. No es una sola sesión y ya. Y segundo, son sesiones en donde mi rol como team coach no es un rol protagónico, es un rol más de observación activa. Sí se busca en lo posible que sean presenciales, y aquí el trabajar con equipos virtuales es todo un reto, porque aunque ellos no trabajan normalmente de manera virtual, yo siempre busco en este tipo de procesos que por lo menos la primera sesión sea presencial, porque a veces hay cierto tipo de interacciones en el equipo que necesitas que estén presencial para que las tengan, aunque después las apliquen de manera virtual en su cotidianidad. Creo que por ahí iría un poquito el tema. Perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a... Sí. Preguntas, pero vamos a continuar, Ricardo, y al finalizar tratamos de leerlas todas. Excelente. Bueno, aquí la pregunta es ¿cuándo hacer team coaching? Y déjenme darles varios ejemplos de tipos de equipos que muy seguramente no les caería mal un proceso de team coaching. Cada quien vaya sacando sus propias conclusiones. Lo interesante de todos estos ejemplos es que muchas veces el equipo no se da cuenta de que esto está sucediendo. Y quienes se dan cuenta tratan de resolverlo, pues de alguna manera con intervenciones más tradicionales. ¿Cuándo hacer team coaching? Por ejemplo, equipos en crisis. Y aquí entiéndase crisis cuando un equipo perdió acceso a sus recursos. O sea, es como cuando tenemos una gripa muy fuerte que no nos deja parar de la cama. O sea, seguimos teniendo músculos, seguimos teniendo huesos, seguimos teniendo nervios, seguimos teniendo un cerebro que le da las órdenes al cuerpo. Pero algo pasa que el cuerpo no responde. ¿Sí? Es como que perdió acceso a su energía. Y en ese sentido, eso es lo que se llama un equipo en crisis. Es un equipo que tiene la capacidad, pero perdió acceso a esa capacidad. Pero por obviedad puede recuperarla. Equipos de proyecto, esto es bien interesante. Los equipos de proyecto normalmente son grandes individualidades que los juntan para proyectos carísimos. La organización paga millonadas, ¿sí? Son proyectos gigantescos y carísimos, pero al equipo no se le da ningún apoyo porque los equipos de proyecto tienen que ser equipos muy efectivos desde el principio, entre otras cosas por el costo del proyecto. Y yo siempre he pensado que un equipo de proyecto en su primera etapa debería tener un proceso de team coaching que aceleraría de gran manera el proceso de integración, porque son equipos que tienen que ser muy efectivos desde el principio. Equipos en transición, equipos, por ejemplo, que se les fue su jefe, cambiaron de jefe, se fue la persona más valiosa del equipo. O sea, que están viviendo algún tipo de proceso de transición, que están entrando en algún proyecto totalmente nuevo. O sea, es el mismo equipo, pero se está enfrentando a situaciones totalmente diferentes y nuevas y retadoras en otro sentido. Equipos fusionados. Muchas veces las organizaciones, antes eran 2 equipos y ahora es uno solo. Y eso trae inclusive una serie de retos hasta culturales. Pasa mucho la organización de tal país que compró otra y entonces ya hay personas de diferentes nacionalidades en el equipo y unos se sienten casi conquistados por los otros. Este tipo de equipos son súper coachables. Hay un principio que dice que el 50% de los problemas de un equipo tienen que ver con la no aceptación del estilo del otro. Entonces en equipos multiculturales es muy interesante trabajar. Y grupos gerenciales que no necesariamente es un equipo natural, pero bueno, sus interacciones son de un impacto impresionante en la empresa. Inclusive les diría, juntas directivas son coachables. ¿Qué aporta el team coach al proceso? El team coach, en cierto sentido, le ayuda al equipo a tener conversaciones diferentes. Diseña esas conversaciones, provoca esas conversaciones. Pero aquí quiero aclarar una cosa, son conversaciones diferentes, pero sobre los temas del equipo. Y esto es bien importante. O sea, el team coach, una cosa que tiene que tener muy clara es que no se trata de llevar al equipo una especie de reflexiones, así que ya aparecen los diálogos de Platón, sino que lo que tiene que hacer es ayudarle al equipo a que concientice sus áreas de oportunidad y que empiece a hacer experimentos
en su realidad, pero su realidad no solo es fuera de la sesión misma es una realidad, porque recuerden que en las sesiones de Team Coaching se están trabajando temas reales del equipo, ¿sí? Entonces, y por eso yo les decía que en los procesos de Team Coaching, avanzar, o sea, lograr resultados y crecer, aprender, es lo mismo, no son dos procesos separados. ¿Qué hacemos los coaches? Bueno, y esto se explica bastante bien con el iceberg. Por un lado, escuchamos las conversaciones del equipo y observamos los comportamientos del equipo. Y hay una serie de elementos a observar, por ejemplo, el lenguaje corporal, quién se sienta junto a quién interrumpe a quién. Hay muchos elementos a observar. Cómo reaccionan las personas ante, por ejemplo, cuando el jefe propone algo. El mismo lenguaje corporal de las personas nos está dando mucha información. El silencio de las personas nos da mucha información. Quiénes observan a quiénes cuando alguien está hablando, etcétera. Pero lo más interesante es lo que pasa por debajo del agua. Y aquí es donde se centra la observación del Team Coach. Y hay que entender aquí que escuchar y observar es un poco el mismo proceso, ¿sí? O sea, escuchar tiene que ver con captar con los 5 sentidos todo lo que está pasando en la sesión. Por ejemplo, ¿qué bloqueos creativos tiene el equipo? ¿Qué procesos se están dando que le están impidiendo al equipo ser creativo? ¿Con qué paradigmas está jugando el equipo frente al problema? ¿Qué valores están en juego? Porque hay fenómenos muy interesantes y es que los valores de los miembros del equipo no necesariamente son los valores del equipo y los valores del equipo no necesariamente son los valores de la organización y los valores de la organización no necesariamente son los valores del cliente. Entonces este juego de valores es muy interesante de observar y hacer intervenciones sobre eso. ¿Cómo es la dinámica de comunicación y toma de decisiones del equipo? Y aquí hay que observar mucho al líder. ¿Qué tan motivadas están las personas? ¿Y cuáles son las creencias colectivas? En Team Coaching se habla mucho de las assumptions de las personas, lo que las personas asumen, lo que las personas dan por entendido y actúan desde ahí, pero no necesariamente lo validan con su realidad. Voy a dar un ejemplo, una persona que dice o que piensa y dice, no, esta idea mejor no la propongo porque seguro voy a hacer el ridículo, entonces mejor no la propongo. Es más, no me la van a aceptar, entonces ¿para qué la propongo? Obviamente no la propuso. Entonces, por definición, no se la aceptaron. Pero mi pregunta es, ¿no se la aceptaron porque la idea no era buena o no se la aceptaron porque no la propuso? Entonces, a veces lo que asumimos las personas terminan siendo profecías autocumplidas. Y esto se ve en el lenguaje de las personas. Y el coach tiene que ser muy atento a ciertas sutilezas del lenguaje de los miembros del equipo cuando hablan entre ellos. Por ejemplo, motivación y actitudes. Un miembro del equipo que en una reunión dice, ustedes deberían hacer tal cosa. Entonces la pregunta es, y qué interesante, ¿por qué dijo ustedes? ¿Por qué no dijo nosotros si él es parte de? Bloqueos creativos, y voy a poner un ejemplo, y aquí lo remito a los trabajos de Roger Von Oesch, sobre los bloqueos creativos de los equipos. Roger Von Oesch dice que uno de los bloqueos creativos, por ejemplo, es solo el experto tiene la razón. Entonces, sucede en los equipos que la persona que no es experta en el tema o que es muy junior, no es escuchado por el equipo. Algunos juegos de creencias que se pueden estar dando durante el proceso. Por ejemplo, ¿qué cree el equipo sobre su propia capacidad frente al reto que está enfrentando? ¿Qué miedos tiene el equipo frente al reto que está enfrentando? ¿Qué dudas tiene? Pero no dudas conceptuales, dudas de fondo. ¿Qué cree el líder sobre sí mismo frente al equipo? ¿Y qué cree el líder sobre cada uno de los miembros del equipo? Muchas veces de esto no se habla y el Team Coach tiene que provocar ese tipo de conversaciones. ¿Qué cree el equipo sobre el problema que está enfrentando? ¿Desde qué paradigmas lo está enfrentando? ¿Desde qué patrones lo está enfrentando? Ahora, empecemos a entrar un poquito a los cómo. El Team Coaching se basa en una... digamos, una premisa, ¿sí? Esto viene de algo que en alguna época se llamaban los equipos de aprendizaje en acción, que eran como equipos SWAT que los llevaban de una planta a otra, principalmente esto se dio en una época mucho en General Electric, los llevaban de una planta a otra
para que resolvieran problemas de esas plantas. Entonces estos equipos tenían que ser muy efectivos. Y entonces hacían sesiones para ver cómo ser más efectivos. Pero bueno, muy rápidamente se dieron cuenta que, como dicen los árabes, el que se pregunta a sí mismo y se contesta a sí mismo tiene por maestro un idiota. Y entonces ahí aparece la R de reflexión. Ahora, reflexión tiene que ver con observarse a sí mismo, pero ese observarse, en cierto sentido, tiene que ser desde fuera de la caja. Entonces la pregunta es qué tanto un equipo es capaz de observarse y cuestionarse a sí mismo sin presencia de un externo. ¿Qué tanto el líder es capaz de observar y cuestionar a su equipo cuando muchas veces el principal cuestionamiento tiene que ver con los mismos paradigmas en los que el líder está influyendo en el equipo, no necesariamente de mala fe? Entonces, este concepto de Action, Reflection, Learning tiene que ver con, y de aquí viene la figura del Team Coach. El Team Coach es esa persona externa al equipo, preferiblemente externa al sistema, preferiblemente externa a la organización, aunque bueno, las personas de las áreas de gestión humana también pueden hacer Team Coaching, siempre y cuando sea equipos en donde jerárquicamente no haya una autoridad invertida y en donde jerárquicamente en esas reuniones no se hable de temas tan confidenciales que ni siquiera la persona de recursos humanos la puede escuchar. Pero, por ejemplo, con equipos directivos siempre es muy conveniente que el Team Coach sea externo a la organización, no solo por el tema de confidencialidad, por el tema de los patrones mentales. Como decía Albert Einstein, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. Entonces se necesita alguien que haga preguntas desde fuera de la caja. Recuerden que los coaches lo que hacemos es ayudarle a las personas a hacerse las preguntas que nos están haciendo. ¿Qué se necesita para hacer Team Coaching? Bueno, pues un Team Coach, un equipo, un proceso, sí, centrado en preguntas, pero cuidado, en coaching individual la pregunta cumple una labor muy específica y yo diría que el 90% de lo que hace un coach es preguntar, porque entre otras cosas el coaching individual es un diálogo, es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El coaching de equipos no. El coaching de equipos es un proceso de observación activa. En una sesión de 4 horas yo puedo estar 1 hora observando y no intervengo, porque solo intervengo cuando es estrictamente necesario, como un árbitro de fútbol. ¿Para qué te metes si el partido está fluyendo? ¿Para qué pitas si el partido está fluyendo? Recuerdo una sesión en la cual, una sesión de equipo y la sesión era como muy caótica, no estaban llegando a nada y de pronto les dije, bueno, cada quien tome un post-it y por favor cada quien escriba lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer mejor o diferente en el resto de la sesión para que la sesión sea más efectiva? Les di 1 minuto para que escribieran eso y después les dije, ya, continúen su reunión. O sea, ni siquiera hubo un compartir lo que escribieron. Y fue impresionante cómo cada persona hizo una serie de ajustes en sus comportamientos. Fíjense que eso es lo que se llama una intervención just in time, una intervención en el momento que se está necesitando. Desde la observación del Team Coach, el Team Coach decide cuándo intervenir y esto está totalmente acordado con el equipo y con el líder del equipo para no generar una especie de rivalidad. Y entonces sus intervenciones siempre buscan generar intercambios de aprendizaje, siempre buscan que el equipo se dé cuenta a nivel individual y colectivo y colectivice ese aprendizaje y luego lo baje a comportamientos más efectivos. Las intervenciones just in time, todas son para provocar aprendizaje just in time, pero no solo son preguntas, también puede ser feedback, ¿sí? ¿Por qué sí se usa bastante el feedback, la retroalimentación en procesos de team coaching? Bueno, pues simplemente porque yo estoy observando al equipo en sus interacciones reales. Entonces, me estoy dando cuenta de ciertas cosas que el equipo no se está dando cuenta. Y la pregunta, por muy buena que sea, la pregunta tiene ciertos límites conceptuales. A veces las personas con solo preguntas no logran darse cuenta de ciertas cosas. Entonces, hay que retroalimentar. ¿Por qué en coaching individual no se usa mucho la retroalimentación? Porque el coaching individual es una conversación sobre una realidad que está fuera de la sesión. Entonces, ¿yo qué retroalimento? Yo solo puedo retroalimentar lo que estoy observando de mi coaching en la sesión. En cambio, en coaching de equipos, yo estoy observando al equipo en su realidad, en sus interacciones reales, discutiendo sobre cosas reales. Entonces, sí tengo elementos de retroalimentación. Y también just-in-time tools, herramientas justo a tiempo. Y aquí es donde viene pues toda la caja de herramientas de un buen team coach. Y aquí sí es donde pues nos vamos a hacer un poquito de publicidad. Y es invitarlos a que se formen como team coaches. Porque las herramientas de team coaching son totalmente diferentes a las herramientas de coaching individual. Inclusive la manera de hacer preguntas, aunque parte de las mismas bases, tiene sus particularidades.
No tanto en la estructura de la pregunta, sino en el momento de la pregunta, en la manera de hacer la pregunta, en las herramientas que uso para hacer la pregunta. Por ejemplo, se usa mucho post-its. Entonces, aquí sí es una invitación a que se formen, ¿sí? A que lean sobre Team Coaching y a que no crean que porque son muy buenos coaches individuales, eso los hace muy buenos coaches de equipos. Trabajar con un equipo, interactuar con un equipo, observar un equipo, coachar un equipo, es totalmente diferente a hacer coaching individual, aunque el principio sea el mismo. Muy seguramente dentro de los escuchas hay algunos psicólogos y bueno, entenderán claramente la diferencia entre hacer terapia individual a hacer terapia familiar. En cierto sentido, el team coaching se podría parecer un poco a una especie de terapia familiar. Entonces, hay diferentes maneras de intervención que tiene un team coach. Todas son just in time, todas son en el momento en que el coach decide intervenir, y esto está pactado con el equipo y pactado con el líder. Y a veces genera ciertos escenarios de conversación, sí, y ahorita les muestro 2 o 3 herramientas, y esas son codiseñadas con el líder y se sabe que van a suceder durante la sesión. ¿Qué herramientas debe tener un buen team coach? Por un lado, debe tener muchas herramientas para generar aprendizaje colectivo, pero aquí aprendizaje como darse cuenta. O sea, herramientas para generar una reflexión activa en el equipo. El team coach tiene que ser experto en herramientas para generar creatividad en el equipo, porque la creatividad no es una intención solamente, la creatividad es un método. De nada sirve que un equipo quiera o necesite ser creativo si no tiene metodologías específicas para ser creativo. El team coach tiene que manejar muy buenas herramientas para optimizar la comunicación. No teoría de comunicación, sino herramientas para generar ejercicios y generar conversaciones diferentes en el equipo. Para generar, por ejemplo, sesiones de retroalimentación asertiva, constructiva en el equipo. No es darles una clase de retroalimentación, es generar ejercicios de retroalimentación. Por ejemplo, ejercicios de retroalimentación vertical del equipo hacia el líder, del líder hacia cada uno de los miembros del equipo, ejercicios de oferta-pedido, etcétera. Y también tener muy buenas herramientas para manejar conflictos en el equipo. Muchas veces toca hacer mediaciones entre miembros del equipo, inclusive a veces toca trabajar con ciertos subsistemas, porque no necesariamente la mediación entre 2 personas tiene que ser frente al resto del equipo, porque podríamos estar provocando lo que se llama el efecto ring de boxeo, en el cual la mitad del equipo va por la persona A, la otra mitad va por la persona B, y yo, team coach, termino siendo el árbitro de la pelea, etcétera. Entonces, hay toda una gama de herramientas, y esto se estudia, ¿sí? Hay libros al respecto, hay formaciones al respecto, y aquí sí, y vuelvo a comentar una frase que comenté al principio de la sesión, y es que podemos ser virtuosos del violín, pero eso no nos hace buenos directores de orquesta. Una orquesta es mucho más que la suma de sus músicos. Una orquesta, para ser director de orquesta, y bueno, quitémosle a la metáfora de director de orquesta, quitémosle el contexto de autoridad de la orquesta, para entender lo que es una orquesta y cómo funciona una orquesta, no solo hay que saber tocar los instrumentos. Es otro tipo de observación. Este es, por ejemplo, un ejercicio típico de equipo. Si tú quieres reforzar, por ejemplo, lo que llamamos aprendizaje, lo que llamamos enfoque apreciativo, ¿sí? Y es generar ejercicios de oferta-pedido en donde cada miembro del equipo le dice a otro miembro en presencia de los demás, lo que más valoro de ti es tal cosa, lo que me preocupa de ti es tal cosa, por ende te pido tal cosa. Es un ejemplo de ciertos diseños de conversación que se pueden hacer. Ahora, no, hay que entender que estos diseños de conversación se hacen just in time, o sea, no es que yo digo, bueno, hoy les voy a enseñar una metodología diferente porque se me ocurrió, o porque es la metodología 25 y ya les enseñé las otras 24, no, es porque considero que en ese momento el equipo necesita una conversación de ese tipo, o genero lo que llamamos una pecera, un fishbowl, en donde yo entrevisto, por ejemplo, al líder del equipo en presencia del resto del equipo, y el equipo escucha la conversación, no pueden intervenir, y al final al revés, ahora con el líder escuchamos a los miembros del equipo que piensen y que sientan sobre lo que escucharon, y ahora el líder es el que no habla.
Son ejercicios para provocar una escucha profunda y se hacen cuando sabemos que el equipo tiene que conversar sobre cosas muy específicas de las cuales no está conversando. O hacer un ejercicio de lo que se llama reflexión y diálogo. Imagínense un equipo que no se escuchan entre ellos y que está viviendo un momento, una crisis muy difícil. Entonces de pronto generamos un ejercicio del siguiente estilo. Los sientas en círculo y les dices, bueno, vamos a generar una conversación, pero con estas reglas. Primera regla, escucharse. Y escucharse no desde el qué estoy pensando sobre el otro, sobre lo que el otro dice o qué le voy a contestar, sino escucharse desde el entender realmente lo que el otro dice y para qué lo dice, lo que se llama la inquietud de lo que dice. Es un ejercicio de escucha. Es un ejercicio de stop. ¿Por qué? Porque el ejercicio no busca ponerse de acuerdo en nada, el ejercicio no busca decidir nada, el ejercicio busca entenderse. No enjuiciar, o sea, no etiquetar lo que el otro dice. ¿Por qué? Porque como es un ejercicio en el cual no vamos a decidir nada, no importa estar de acuerdo o en desacuerdo. Hablar desde el corazón, como decía el Buda, que tu corazón y tu boca hablen al tiempo. O sea, dicho de otra manera, en este ejercicio de círculo, quien quiera habla, quien quiera se calla, pero el que hable desde la sinceridad, no por quedar bien con nadie. Es un ejercicio en el cual no se vale pimponear, entiéndase, uno habla, el otro contesta, el otro opina sobre el otro, que el otro contestó, porque aquí este ejercicio parte de una premisa interesante y es, no es necesario opinar sobre lo que otro dice. Si el objetivo del ejercicio es entenderse, ¿qué importa lo que yo opine sobre lo que el otro dijo? No es necesario estar de acuerdo o en desacuerdo. Sí se vale construir, dicho de otra manera, si alguien comenta algo, otra persona puede como aportar sobre la misma línea de pensamiento. Y la regla más bonita del ejercicio, que es la libertad de hablar o quedarse callado. Curiosamente, cuando uno a las personas les da la libertad de hablar o quedarse callado, siempre hablan, sobre todo cuando ven que el escenario es un escenario protegido y que otras personas se están soltando a hablar. Los pones en círculo y haces una pregunta del estilo, imagínense un equipo que está viviendo un momento muy difícil, y haces una pregunta muy invitadora, nada evaluativa, muy en la línea de cómo se sienten frente al momento que están viviendo. Y ahí empieza el ejercicio, no hay que levantar la mano, no hay un orden para hablar, el que quiere habla, el que quiere escucha. Y al ejercicio le das unos 15, 20 minutos y vas calibrando qué tanto dura. No es un ejercicio para discutir, no es un ejercicio para tomar decisiones, es un ejercicio totalmente expresivo. Ahora, estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer con los equipos. Pero quiero aclarar algunas premisas y con esto ya empezamos a cerrar la charla. Una de las premisas es, después de un ejercicio reflexivo, siempre hay que hacer un ejercicio proactivo. Nunca dejes a un equipo solo en un proceso reflexivo. Siempre llévalos a que desde ese darse cuenta generen comportamientos más efectivos. Y esos comportamientos tienen que salir a ponerlos en la práctica. Y la práctica es su día a día. Y en la siguiente sesión revisaremos qué ha pasado con el equipo. ¿Cuáles son los principales retos de un team coach? Y con esto ya voy cerrando. 1. Ganarse la confianza del líder del equipo y del equipo. ¿Por qué? Porque en cierto sentido somos unos interruptores del trabajo. En cierto sentido somos unos invasores de la intimidad del equipo. Es muy importante hacer una alianza con el líder. Ahora, aclaro que alianza no tiene nada que ver con complicidad. Alianza en el sentido de que tenemos objetivos comunes. Tú, líder, te encargas de los resultados del equipo, yo me encargo de que en esa búsqueda de resultados el equipo genere aprendizajes y desarrolle competencias. Por ende, un buen team coach debe tener un muy buen equilibrio entre lo que se llama tarea y aprendizaje, porque no solo puede llevar al equipo a temas muy reflexivos, porque entonces podrá llegar un momento en que el equipo siente que está perdiendo el tiempo, pero tampoco ser un invitado de piedra que no hace nada y dejar que el equipo por inercia entre en sus típicas conversaciones de acción-resultado en donde solo hablan de números. En cierto sentido, los coaches lo que hacemos es escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve. Así como en el coaching individual, una de las principales competencias es saber escuchar. En el coaching de equipos, una de las principales competencias es saber observar. Así como el coaching individual, el reto es
escucho o pregunto, escucho o pregunto. En coaching de equipos el reto es, ¿intervengo o sigo escuchando? ¿Intervengo o sigo escuchando? Ese es el gran reto de un coach y esa es la pregunta que siempre nos estaremos haciendo. Aprender a ser team coach es aprender una metodología de muy alto impacto en los equipos, de tremendo alto impacto en los equipos. Una metodología que cada vez está siendo más solicitada por las organizaciones y una metodología que las organizaciones están dando cuenta que complementa muy bien y cubre un hueco que estaban dejando otras metodologías, no por la capacidad o incapacidad de los profesionales, sino por las limitaciones propias de esas mismas tecnologías. Algunos pecados, y con esto voy cerrando, cuando entrenamos team coaches les decimos, por ejemplo, no hacer equipo con el líder. Automáticamente el líder se convierte en tu antagonista. Y acuérdate que tú te vas, pero el líder se queda. No explicar tu rol, entonces el equipo siempre va a tratar de llevarte a roles conocidos, entonces va a empezar a pedirte opinión, que seas consejero, que seas instructor. ¿Por qué? Porque te quiere llevar te quiere llevar a roles conocidos o quiere, y esto es bien interesante, quiere que tú le aportes lo que su líder no le está aportando. No clarificar cómo se va a evaluar el proceso, alguna de las preguntas hace rato iba por ahí. Ser el protagonista del proceso, y cuidado los que venimos del mundo de la capacitación, las conferencias, los cursos, que estamos acostumbrados a ser protagonistas frente a los equipos. El proceso de Team Coaching es un proceso en el cual eres cero protagonista. Dirigir el proceso. Todo coach sabe que no tiene que enjuiciar, no tiene que meterse en contenidos, pero si intervenimos demasiado, podemos terminar dirigiendo el proceso y manipulando el proceso desde nuestra buena fe. Y no es ese el objetivo. Ser inflexible y normalmente el proceso de Team Coaching es un proceso en donde yo me amoldo al equipo. ¿Sí? Es como que voy fluyendo con ellos y haciendo intervenciones just in time. Centrarse solo en el aprendizaje, generar procesos muy reflexivos sin un elemento tipo. No comunicarse en los intervalos. Aquí quiero aclarar, en coaching individual normalmente las sesiones son cada semana, máximo 2 semanas. En coaching de equipos no les extrañe que que la siguiente sesión sea dentro de un mes, porque los procesos de los equipos son más lentos y hay que dar tiempo a que pasen cosas. Pero tampoco se trata de que te desaparezcas. Nunca dejen abierto el proceso. O sea, tampoco es tan específico como nos vemos todos los primer lunes de cada mes a tal hora, porque normalmente trabajas con gente que tiene también agendas complejas, pero tampoco dejar tan abierto el proceso. Y bueno, y el último gran pecado, y todos lo sabemos, es parcializarte. Y esa es una de las razones por las cuales también no es conveniente hacer coaching individual y coaching de equipos al mismo tiempo, porque terminas tomando partido a favor o en contra de algún miembro del equipo. Pues este mundo del team coaching es muy, muy amplio, como decía Domingo Faustino Sarmiento, un presidente argentino. Lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar juntos y a tiempo. El valor de los equipos es impresionante. Creo que todo lo que hemos hecho como civilización, lo hemos hecho gracias al trabajo en equipo. Y los equipos son una entidad que está aprendiendo todo el tiempo. El proceso de Team Coaching es un proceso que ayuda a los equipos a que el aprendizaje sea consciente, autónomo y sostenible. Pues espero que las preguntas que se lleven les sirvan mucho más que las que trajeron y quisiera dar unos minutos para que Olvin, si hay alguna otra pregunta, y mientras tanto les voy a dejar aquí una información, datos telefónicos y las fechas de nuestras siguientes certificaciones de Team Coaching por si alguno anda por Ciudad de México o por Medellín en Colombia. Entonces, Olvin, pues encantados de escuchar sus preguntas, comentarios. Ok, bueno, vamos, las personas que tengan preguntas pueden utilizar el hashtag WebinarHCN, levantar la mano o escribirla a través del chat. Ok, tenemos una pregunta de Elvira Mendoza que si pueden ser coach del mismo lugar donde son líderes. A ver, Elvira, si entiendo bien tu pregunta es si el líder puede ser coach de su propio equipo. Sí, solo aclárame que sí es eso a lo que te refieres. No.
Vamos a ver si vuelve a escribir Elvira. Ok, bueno, vamos contestando esa pregunta que espero que sea la misma que quiso hacer Elvira. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Dice que El líder sí. del equipo... Ah, bueno, excelente. Bueno, es difícil por lo siguiente. A ver, un líder de equipo puede entrenarse como team coach y puede aprender herramientas que le van a permitir enriquecer muchísimo su interacción con el equipo, enriquecer mucho el cómo maneja sus reuniones de trabajo, herramientas que le permitan empoderar al equipo, hacerlo más creativo, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, claro que a un líder le sirven las herramientas de team coaching, pero lo que no puede hacer un líder es generar procesos de coaching con su equipo. Entre otras cosas, porque él es parte del equipo. O sea, imagínate que el papá o la mamá son psicólogos y quieren hacerle terapia familiar a su propia familia. Estaría un poquito difícil. Simplemente porque son parte del sistema. Y de pronto pueden ser los que sin darse cuenta estén provocando ciertos obstáculos dentro del sistema. Y por otro lado, acuérdate que el líder, al líder le pagan por obtener resultados. Entonces el líder siempre estará más enfocado al resultado que al aprendizaje. Y además el líder es corresponsable de ese resultado. Entonces, la paciencia del líder como coach siempre será inversamente proporcional a la urgencia y la importancia del resultado. Dicho de otra manera, el líder puede usar herramientas de team coaching, como también puede usar herramientas de coaching individual para enriquecer diálogos de desarrollo con su colaborador, para aprender a retarlo, a hacerlo más creativo, etcétera, etcétera. Sí, pero no puede hacer ni debe intentar hacer procesos de coaching. Su rol primario es ser líder, no ser coach. El mejor coach es el que es de fuera del sistema. Entre otras cosas porque tiene procesos de pensamiento diferentes y sus preguntas por definición siempre serán de fuera de la caja. Perfecto. Ok. Janet Marcano nos pregunta que cuánto tiempo debe durar un proceso de coaching de equipo. Ok. Así como en coaching individual se habla de que un proceso debe durar mínimo 6 sesiones y ya más de 10, 12 sesiones ya estaríamos hablando es de mucha habilidad comercial del coach, más que necesidad del coaching. Yo te diría que en un proceso de coaching de equipos, mínimo 3 sesiones. Y es muy importante entender por qué 3 sesiones. Y tiene que ver con este proceso de aprendizaje, tal vez lo recordarán de inconsciente de mi incompetencia, consciente de mi incompetencia, consciente de mi competencia y inconsciente de mi competencia, que son 4 etapas del proceso de aprendizaje. Para que esas 4 etapas se den y poderlas acompañar, debe haber mínimo 3 momentos con el equipo. El primer momento es para que el equipo se concientice de sus incompetencias y empiece a generar, digamos, llamémoslo así, correctivos, ¿sí? Y hay que acompañar ese proceso. Entonces te diría, mínimo 3 sesiones. Ya más de 5 o 6 sesiones con un equipo me parece que se desgasta el proceso, porque son sesiones muy intensas, son sesiones de muy alto impacto, entonces no deben ser demasiadas. Y el otro elemento de tu pregunta, o indirectamente relacionado con tu pregunta, es cuánto debe durar una sesión de team coaching. Mi experiencia me dice que en menos de 4 horas es muy difícil lograr algo. ¿Por qué? Porque si hacemos una sesión de solo 1 hora, 2 horas, en donde también hay elementos de trabajo del equipo, estrategias, planes, números, etcétera, la inercia de esos temas y la adrenalina de esos temas va a hacer que al team coach le sea muy difícil intervenir. Entonces yo les recomendaría que siempre que hagan procesos de equipos, mínimo medio día completo, cada sesión. Perfecto. Si recomiendas algún libro, Ricardo. Sí, claro, con gusto. Mira, hay varios libros, hablo de libros en español. Está Coaching de Equipos de Alain Cardon, un francés con mucho enfoque sistémico, editorial Gestión 2000. Hay otro libro muy bueno que se llama Coaching y Liderazgo de Equipos de Peter Hawkins, ese es de editorial Gránica. En español no hay mucho. Hay otro de coaching de equipos, lo acabo de ver en España, pero bueno, con todo gusto después les mando el dato. Se llama Coaching de Equipos. Creo que editorial Perfil de España, si mal no recuerdo. Y bueno, viene uno en camino por ahí que está por salir en más o menos unos 2 meses. Tenemos un libro de Team Coaching que está por salir, que escribimos en coautoría con mi buen colega y amigo Paul Advanter, también de Human Coaching Network. El libro va a salir para el Congreso de Human Coaching Network en México en octubre.
Y en inglés les recomiendo mucho leer el libro de ARL, de Action Reflection Learning. Es un libro escrito por Isabel Rimanoxi y Ernie Turner. Y se llama así, Action Reflection Learning. Excelente. Y trae mucho de las herramientas que estamos viendo aquí. Entre otras cosas, ellos fueron los creadores de todo este concepto de ARL. Perfecto. Jesús Esteban de México nos dice, ¿el team coaching es enfocado a equipos o grupos? ¿O primero hay que llevarlos a hacer equipos y dejar atrás los grupos? Habría que ver cómo defines grupos y cómo defines equipos, porque a veces se define grupo como un mal equipo y equipo como un buen equipo. Yo tengo otra definición, si me la permites. Grupo es un conjunto de personas. Y equipo es un conjunto de personas con un objetivo en común y con interacciones coordinadas o descoordinadas que influyen en ese objetivo. Y déjame poner un ejemplo. Está X película en cine. Todos los que estamos en este webinar vamos a la película y estamos sentados viendo la película, eso no nos hace un equipo. Somos un grupo de personas viendo una película. Pero si trabajáramos en Hollywood y uno fuera actor, el otro fuera maquillista, el otro fuera tramoyista, el otro fuera el de las luces, etcétera, ahí sí somos un equipo, porque nuestras interacciones influyen en el objetivo. Entonces, habría que ver a qué te refieres con grupo y equipo. Si grupo lo entiendes como mal equipo, puede ser que sí, que lo que hace el proceso de Team Coaching es convertir un grupo en un equipo. Pero técnicamente la definición de grupo es un conjunto de personas. Y equipo es un conjunto de personas con un objetivo en común y con interacciones que influyen en ese objetivo. Perfecto. Ok, vamos a darle el micrófono a varias personas que han levantado la mano. Isabel, buenas noches, ¿te escuchamos? ¿Aló? Creo que no tiene micrófono. Gonzalo Ursua. Buenas noches, Gonzalo. Sí, buenas noches. Te escuchamos. ¿De dónde te conectas? Estoy conectado desde Chile. Bienvenido. Región. Bienvenido. ¿Tu pregunta? Muchas gracias. Mi pregunta principal es cómo persuadir al líder de un equipo, que es el problema principal en el equipo. Cómo persuadirlo que acceda a un team coaching. Excelente, y muy buena pregunta. Yo te lo diría de la siguiente manera. Mira, hay 3 grandes resistencias a los procesos de coaching. Y esto tiene que ver tanto con coaching individual como con coaching de equipo. Una resistencia es lo que se llama la resistencia al problema, la resistencia al tema. Ya sea porque no ven el tema, o porque lo ven pero no lo consideran grave, o porque lo consideran grave pero no saben cómo resolverlo, etcétera. Hay muchas variantes, pero se llama resistencia al problema mismo. Esa como coach no te debe preocupar, porque entre otras cosas para eso te contratan, para ayudarle al equipo a vencer esa resistencia y para ayudarle al equipo y o al líder a lograr X o Y cosas. Pero hay otra resistencia que se llama resistencia al proceso de coaching. Son personas o equipos que son conscientes de que tienen un problema a resolver, pero no entienden por qué eso lo tienen que trabajar con un coach. Ya sea porque no quieren que no quieren que la confidencialidad del tema sea abierta a externos, o porque no entienden que es un proceso de coaching y dicen, mira, si me vas a traer a alguien, tráeme un experto que me diga cómo resolverlo y no un personaje medio extraño que me hace preguntas extrañas. Eso es lo que se llama resistencia al proceso de coaching. Y muchas veces tiene que ver con que se les explicó mal qué es coaching o tuvieron malas experiencias previas con coaching. O tienen una idea equivocada de qué es coaching. Y la última resistencia se llama resistencia al coach mismo. Personas que aceptan que tienen un problema, aceptan que lo tienen que resolver, aceptan ser coachados, pero ya sea porque tú les generaste una especie de anti-rapport, o porque las personas quieren un coach de ciertas características. ¿Sí? Y aquí hay un principio bien interesante. En lo posible, y esto vale mucho más para coaching individual, que no sea el coachee el que escoja al coach. Porque el coachee siempre escogerá el coach que cree que le conviene, no necesariamente el que le conviene. En el caso de coaching de equipos,
La resistencia inicial siempre viene por expectativas, por lo que llamamos fantasmas de cosas que pueden suceder en el proceso. Un buen proceso de coaching de equipo siempre implicará un muy buen proceso de diagnóstico previo. Parte del diagnóstico previo será tener conversaciones con ese líder en donde ahí se hablará de sus resistencias y entendiendo cuáles son, podrás hacer algo al respecto. Sí te digo una cosa muy importante, el coaching impuesto nunca funcionará. Si el coach no logra vencer las resistencias individuales, iniciales, nadie puede ser coachado a la fuerza. Claro. Okay. Dulce Guerra nos pregunta en qué se diferencia el coaching organizacional y el coaching de equipos. Creo que la diferencia más que conceptual tiene que ver que estamos hablando con dos categorías diferentes. Cuando dices coaching organizacional, me parece que estás definiendo el coaching por el tipo de cliente. Entonces, coaching organizacional es un coaching que le hacemos a las organizaciones. A veces el coaching ejecutivo, cuando estás coachando un ejecutivo, también se le llama coaching organizacional porque el ejecutivo pertenece a una organización. Entonces entramos en una especie de discusiones medio semánticas. En realidad, si lo vemos por tipos de coaching, yo definiría el coaching en life coaching, coaching de vida, personas que trabajan metas personales, valga la redundancia, coaching ejecutivo, coachar ejecutivos dentro de las organizaciones, y team coaching, que es coaching de equipos. Si lo vemos por el tipo de coaching en específico, pues ahí podríamos entrar a coaching deportivo, coaching político, y si lo vemos por el tipo de meta, pues podríamos hablar de coaching de negocios. Si tú vas a un congreso de coaching en los Estados Unidos, vas a ver que hablan mucho de coaching de nutrición, coaching de finanzas, coaching de esto, coaching de aquello, pero porque ya están definiendo coaching por el tipo de meta. Entonces creo que es más un tema semántico, me parece. Excelente. Bueno, quedan muchísimas preguntas, pero no quiero desperdiciar este momento, Ricardo, para que nos hables un poco del próximo congreso que tenemos en octubre en México, el congreso de Human Coaching Network, aprovechando que tú eres el patrocinador y de la casa. Claro que sí, encantado. Bueno, primero, Olvin, como tú debes tener los mails de todas las personas que asistieron, con todo gusto les vamos a mandar y vía la página de Human Coaching Network algunos artículos al respecto que profundizan en los temas que vimos acá en la conferencia, sobre todo por todas las preguntas que quedaron en el aire. Pues del Congreso, en realidad, invitarlos. Tenemos nuestro segundo Congreso Internacional de Human Coaching Network. El anterior fue en Chile, octubre de 2014, y este va a ser en Ciudad de México. Es octubre 23-24 en México DF. Tenemos 16 conferencistas, 8 conferencistas de la Human Coaching Network y 8 conferencistas invitados. Si ustedes ven del lado izquierdo, están desde los socios fundadores de Human Coaching Network. Está Paul Advanter, presidente de la Asociación Chilena de Coaching; Wolfgang Hoffmann, súper experto en coaching ejecutivo, expresidente de la Asociación Venezolana de Coaching; Jürgen Svendrup, que nos acompaña desde Dinamarca; Fernando Gil, presidente de la Asociación de Coaching de Perú, también socio de Human Coaching Network. Bueno, a mí me toca ser el anfitrión del evento, y sigo del lado izquierdo. Nos va a acompañar también Sandra Martinago de Brasil, ¿sí? También de Human Coaching Network. Y si seguimos para abajo, a Francis Bell de Venezuela también nos va a acompañar, Carlos Poblete de Perú. Eso por el lado de todos los conferencistas de Human Coaching Network. El tema del congreso es el coaching frente a los retos del mundo actual. Y entonces va a haber conferencias de coaching social, de coaching organizacional, de coaching educativo, de coaching multidisciplinario. Va a estar José Agudo de España, vicepresidente de la FIACE, la Federación Internacional de Coaching Ejecutivo; José Merino de México, de los Ríos de México, y seguimos para abajo del lado derecho. Dentro de los conferencistas invitados también está Eduardo Mouret, súper especialista en evaluaciones, en cómo evaluar procesos de coaching y procesos de capacitación; Juan Carlos Maya de Colombia; Jorge Estrada, presidente de la Asociación Guatemalteca de Coaching; Luis Fernando González, un excelente coach y periodista. Él sacó el libro de antología del coaching
y tiene un blog que se llama el blog Coaching en México, súper recomendable, un gran amigo de Human Coaching Network, y Lene Daza de Colombia, súper especialista en programación neurolingüística, y Pilar Sangeli de Perú, que nos va a hablar un poco también de todo el tema del coach frente a todo el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Es un congreso, bueno, aquí están los precios en pesos mexicanos para quien le interese, los datos donde se pueden inscribir. Hay un precio especial también para extranjeros, hay un precio de prepago hasta julio 31, el congreso es octubre 23-24, todos los que asistan de fuera del DF, tenemos hoteles sede, tenemos convenios con hoteles cercanos al evento, paquetes especiales, los convenios incluyen que los llevan al evento del hotel, etcétera, pues van a estar muy bien recibidos. Es un congreso que lo estamos haciendo con mucho cariño, 16 especialistas de diferentes facetas del coaching, y bueno, va a ser un momento de hacer networking, de generar mucho aprendizaje colectivo entre todos, mucha interacción con todos los participantes. Para quienes sean de fuera de México, pues bueno, si es que no han estado por acá en el DF, pues van a conocer una ciudad espectacular y tener también mucho contacto con colegas mexicanos. México es un país donde el coaching está tiene, digamos, hay muchas iniciativas de coaching y hay colegas muy interesantes que van a tener oportunidad de conocer, y bueno, pues los esperamos. Pueden entrar también a la página de congresohcn.net o a la página de humancoachingnetwork.com. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, una vez más por este fabuloso webinar, y a toda la audiencia el día de hoy. Bueno, un éxito total por el número de participantes. Los invitamos entonces a visitar nuestra web www.humancoachingnetwork.com y la web del Congreso www.congresohcn.com. Síganos en Twitter @HCNWorld. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el próximo webinar el mes que viene, el 19 de agosto. Les pasaremos entonces el link para que puedan repetir este fabuloso webinar y también la invitación para los futuros. Gracias, Ricardo, una vez más. No olviden, pues muchas gracias a ti, como siempre, pues encantadísimo de compartir con todos los colegas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.